Abrimos Apocalipsis capítulo 2, libro de Apocalipsis capítulo 2, y vamos a seguir leyendo en esta tarde a partir del versículo 12 al versículo 17. Capítulo 2, del versículo 12 al versículo 17, vamos a orar una vez más al Señor para que el Señor nos bendiga en este momento de edificación. Señor, te seguimos dando gracias. Y ahora en este momento que nos presentamos delante de tu palabra, Señor, para que tu palabra nos hable, para que tu palabra nos guíe, para que tu palabra nos instruya en hacer aquello que va a ser agradable a tus ojos, Señor, porque deseamos ser ofrendas agradables a ti, Señor. Te rogamos que tú, Señor, estés tomando nuestros corazones en tus manos y tú estés dando forma a cada uno de nosotros, Señor, a cada uno de nuestros corazones, para que podamos glorificarte y exaltarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice en la palabra del Señor, a partir del versículo 12 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, siempre es para nosotros un privilegio poder leer la palabra del Señor y conocer así la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque de lo contrario, si no leyéramos la palabra del Señor, nosotros acabaríamos olvidándonos del Señor y de las muchas riquezas que encontramos aquí en este libro, la Biblia, la palabra del Señor. Me estaba acordando de una historia que decía que un niño se encontró dentro de su casa, encima de un mueble, un libro, y el libro estaba con mucho polvo encima y se veía aparentemente de que era un libro que no se usaba para nada por el polvo y por la manera en la que se encontraba en este mueble. Y le preguntó a su madre acerca de este libro. Y la madre le dijo así, dice, mira, ese libro es la Biblia, es la palabra de Dios, ese libro es libro de Dios. Y este niño se quedó mirando la Biblia y mirando a la madre, y miró así para abajo, muy pensativo, y dijo así a la madre, ¿por qué no se la devolvemos a él? Al fin y al cabo, aquí nosotros no la leemos. Qué triste llegar a esa manera de pensar, de observar las circunstancias y ver que lo que podría ser de mucha bendición no lo está haciendo, y por lo tanto no puede existir un cambio, una transformación, porque uno no está recordando lo que la palabra del Señor dice y también experimentando cosas nuevas que la palabra del Señor siempre está diciendo a cada uno de nosotros que nos proponemos a leer la palabra. Decía
Bueno, en el Salmo 119, versículo 93, dice así: nunca me olvidaré de tus mandamientos. Nunca me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Por eso que tiene sentido para nosotros leer la palabra del Señor y meditar en ella. Hermano, en este día de hoy estamos viendo la tercera iglesia en Apocalipsis, la iglesia en Pérgamo. Hermano, y tenemos que recordar aquí, ya con estas tres iglesias que estamos ya viendo, con esta de hoy, que hay cosas en común en cada una de las iglesias. Hay cosas en común que nosotros podemos ver aquí en la palabra del Señor, de la primera iglesia, la segunda y también aquí en la tercera. Primeramente, que está el ángel de la iglesia, que es el que recibe la carta, que recibe el mensaje del Señor. Hermano, y nosotros dijimos en la primera iglesia que comenzamos a estudiar, la iglesia en Éfeso, a partir del versículo 1, que el ángel de la iglesia se está refiriendo al anciano, al responsable, al pastor, el que recibe la carta para instruir y dar forma con esa palabra que recibe de parte del Señor a la iglesia. Otra de las características comunes en todas las cartas es que se dirige también mencionando el lugar. Ya hemos visto Éfeso, ya hemos visto Esmirna la semana pasada y también el día de hoy estaremos viendo Pérgamo. Hermano, y también con los lugares se está describiendo el autor, que es el Señor, y las cualidades que el Señor se presenta a cada una de las iglesias. Si nosotros recordamos en el capítulo 2, versículo 1, hablando a la iglesia en Éfeso, nosotros vemos que dice así acerca de la cualidad del Señor, y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y estábamos hablando, cuando nosotros estuvimos estudiando esta carta de Éfeso, que hablaba de la cualidad de su presencia excelsa, de la grandiosidad de su nombre, que tiene Él todo el control. Es soberano el Señor, Él tiene todo el control bajo sí mismo. Hermano, también en Esmirna, otra de las cualidades que nosotros vemos cuando se presenta al ángel de la iglesia, al anciano, al pastor de la iglesia, es que en el versículo 8 dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Está hablando de la muerte y resurrección del Señor. Él vivió entre nosotros, Él padeció por nosotros hasta morir por nosotros y también resucitó al tercer día. Hermano, aquí nosotros vemos también en la palabra del Señor que está describiéndose a sí mismo delante de la iglesia que está escribiendo. Hermano, y en el día de hoy, otra cualidad con la cual se presenta el Señor a la iglesia en Pérgamo. Dice en el versículo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Hermano, se está describiendo a sí mismo como la espada de 2 filos. Nos debe de recordar también lo que dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, que dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lugar del vino, de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Lo repito: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lugar del vino, de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermano, está aquí describiendo lo que es la autoridad, lo que es el poder y lo que es la justicia de Dios por medio de esta espada de 2 filos, que también nos hace acordarnos de Hebreos 4:12, cuando nos dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, nosotros necesitamos de esta espada de 2 filos para ser trabajados en aquellas cosas que nosotros por nosotros mismos no queremos ser cambiados ni ser transformados, porque nos gusta como somos. Esta es la naturaleza pecaminosa nuestra, que el Señor siempre tiene que trabajar con cada uno de nosotros, que a nosotros nos gusta ser como nosotros somos.
Y nosotros tenemos que permitirle siempre al Señor que con su espada de dos filos penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos cambie en aquella área que nosotros nos queremos. Pero tenemos que rendirnos a la presencia del Señor y decirle: Señor, heme aquí, haz conmigo como bien te plazca hacer, porque siempre va a ser mejor que lo que yo quiero para mi vida. Así que, hermano, tenemos que permitir que esta espada trabaje con cada uno de nosotros. Pero ante todo, hermano, lo que nosotros podemos contemplar aquí en la palabra del Señor cuando describimos esta espada de dos filos de poder, autoridad, es que esta también nos juzga para manifestar siempre lo que es correcto de lo que es incorrecto. Siempre nos va a manifestar lo que es correcto a los ojos de Dios por medio de la palabra que nosotros leemos, contemplamos y meditamos, y debemos de meditar siempre en esta palabra, para que nosotros nos apartemos de aquello que es incorrecto. Hermanos, a veces uno tiene escuchado, y los hermanos habrán escuchado también, igual que yo, algunos hermanos que dicen: es que a mí nadie tiene por qué juzgarme. Y cogen un texto y hacen su interpretación y generaliza con ese texto, como es Mateo 7:1, que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Hermano, cuando el Señor está aquí hablando esta palabra, y vale que me estoy desviando un poquito, pero viene bien por causa de lo que estamos viendo, que es la espada de dos filos, que habla a nosotros de la justicia que debemos de seguir aprendiendo de parte del Señor. Nosotros tenemos que entender que el Señor juzga siempre a su iglesia, y que la iglesia tiene que exponer siempre la buena justicia dentro de la iglesia. Hermano, se hace un falso juicio cuando yo quiero juzgar a las personas por mí mismo, por mi criterio mismo, sin tener en cuenta lo que la palabra del Señor está diciendo. Nosotros hacemos un buen juicio cuando nosotros elevamos la palabra del Señor por encima de nuestra manera de pensar y de vivir, y ponemos para que reine la palabra del Señor en mi vida y también en la vida de los demás. Así que nosotros, si queremos hacer un buen juicio, tenemos que ser un buen expositor de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que hablar conforme a lo que la palabra del Señor dice. Y nosotros no podemos hacer un falso juicio para yo decir a los demás lo que yo pienso, lo que yo creo, fuera y alejado de lo que la palabra del Señor dice. Eso es entrar en un camino en el que yo estoy reinando y es mi juicio, y no es el juicio que Dios quiere establecer en medio de su iglesia. Así que, hermano, lo que nos enseña siempre la palabra del Señor es que yo tengo que llevar la palabra, yo tengo que hacer juicio y yo tengo que manifestar lo que es correcto de lo que es incorrecto en medio de la iglesia. Si por casualidad hay mentira en alguna persona, yo tengo que declarar: esto es mentira. Tú no estás andando en la verdad. Yo te tengo que decir lo que la palabra del Señor me está diciendo. Y te lo tengo que decir para bien de tu vida, para tu integridad y para tu restablecimiento en comunión con el Señor. Porque de lo contrario, si yo me callo, yo no estoy ayudando al hermano, yo me estoy congratulando con el pecado del hermano. Hermanos, imagina si nosotros no estuviéramos estableciendo el juicio de Dios en su iglesia. Aquí sería, pues, todo menos una iglesia. Cada uno haría lo que le diera la gana. Cada uno pensaría lo que bien le viniera a la mente, porque lo está haciendo fuera de los parámetros de la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor siempre manifiesta el grado de justicia que nosotros nos debemos de mover. Así que, hermanos, nosotros estamos para establecer lo que es la justicia de Dios. Y aquí se presenta el Señor con esta cualidad para lo que el Señor va a tratar con la iglesia en Pérgamo. Hermanos, la iglesia de Pérgamo, vamos a hablar un poco sobre la iglesia para conocer el contexto histórico, el marco histórico donde está esta iglesia. Hermanos, esta iglesia de Pérgamo era una ciudad famosa por la biblioteca tan grande que tenía. Juntamente con la de Alejandría, eran las dos bibliotecas más grandes que había en el mundo antiguo. Se conoce como que había unos 200.000 volúmenes y escritos recogidos en esta biblioteca, lo cual hacía con que muchas personas vinieran a este lugar para formarse en conocimiento, en sabiduría que tantos escritos contenía en esta biblioteca. Hermano, también esta ciudad de Pérgamo
era bien conocida, igual que las otras que hemos nosotros visto, de Éfeso y de Esmirna, por el comercio que tenía. También era una ciudad próspera, rica en estos negocios que se hacían en esta ciudad, y muchas personas venían también. Y también la otra cara, que parece que se asemeja a las iglesias que nosotros ya hemos visto anteriormente, aquí también había culto a divinidades. Y era bastante potencialmente fuerte las divinidades, a dioses que existían en este lugar. Esas divinidades paganas eran Atenea, Dionisio, Zeus y Esculapio. Esculapio concretamente era el dios de la medicina, porque aquí había una sede importante en lo que requería tratar con las personas que tenían dolencia, y las trataban, y había resultados, según nos dice la historia, positivos en estas cuestiones de la sanidad. De hecho, el símbolo que tenía era una serpiente enroscada en una vara, que nosotros hasta el día de hoy estamos viendo este símbolo en la farmacia. Vemos el símbolo de esta serpiente enroscada en una vara, en un palo, y este era el símbolo que pertenece a Pérgamo. Así que cuando nosotros veamos ese símbolo nos podemos acordar de la iglesia de Pérgamo. Hermano, pero el Señor dice, refiriéndose a esta iglesia, que era el trono de Satanás. Duras palabras mencionadas, definiendo y calificando en dónde se encontraba la iglesia por aquel entonces. Hermano, así que nosotros podemos resumir los 4 principios de este bosquejo, de este mensaje, de lo que el Señor está hablando aquí a la iglesia, en estos 4 puntos. El Señor aprueba a los creyentes o alaba a los creyentes en aquellas cosas que están haciendo correctamente. El Señor reprende a los creyentes también. Vamos a ver la cara contraria de lo que están haciendo bien los creyentes, en este caso lo que están haciendo mal. Y también el Señor exhorta a los creyentes, el Señor da promesa a los creyentes. Hermano, el Señor aprueba a los creyentes en aquello que están haciendo bien. En este caso está describiendo que el Señor dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Y después seguidamente está diciendo en el versículo 13, una vez que define el sitio donde está viviendo, que es el trono de Satanás por la existencia de tantas divinidades paganas, dice, pero retienes, mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermano, lo que está aquí diciendo el Señor a la iglesia, mira, habéis pasado momentos muy difíciles, ha muerto Antipas, no sabemos mucho acerca de este personaje de Antipas, pero fue un mártir, igual que fue Policarpo, que vimos la semana pasada de la iglesia en Esmirna. Y según parece, cuando mataron a este hermano en la fe, la iglesia permaneció firme en el Señor. No salieron huyendo, sino que permanecieron mostrando que tenían clara la fe puesta en el Señor, aún en medio de esos momentos tan difíciles de persecución de la iglesia. Hermano, y esto nos debería llevar a pensar en nuestro contexto, y ya aplicando a nuestro contexto, que a veces nosotros escuchamos pretextos para no implicarse más con el compromiso con el Señor. Se busca excusa en cada una de las áreas que uno se puede mover. Uno siempre está escuchando excusas para no comprometerse más con el Señor. Si uno se va al sector de los universitarios, de los jóvenes, ellos te dirán, mira, que es muy difícil seguir a Cristo cuando son creyentes, pertenecen a familias creyentes, es que es muy difícil seguir a Cristo en un contexto de jóvenes, en medio de la universidad, que solamente piensan que si en borrachera, que piensan en diversión, que piensan en pasar toda la noche fuera de casa. Y esto es muy difícil para nosotros. O te encuentras también aquellos que yo me encuentro en la prisión y me dicen los presos, no, es que aquí seguir a Cristo es muy difícil, porque las presiones son muy grandes, porque las personas aquí trapichean, porque hacen cosas que son indebidas, y uno se ve muy arrastrado, muy tentado a hacer estas cosas que los demás hacen. Hermano, y podríamos seguir aquí describiendo grupos y grupos
y ya no en grupo fuera de casa, sino que a veces dentro de casa escuchamos creyentes que dicen, no, pero es que yo en mi casa es muy difícil seguir a Cristo, por los problemas y por las situaciones que yo vivo. Hermano, si te vale de consuelo, estas palabras es para ti, para que tú digas, mira, la iglesia de Pérgamo, delante de la situación que le rodeaba y de las cosas que estaban viviendo, yo me puedo imaginar que esta iglesia estaría como una olla hirviendo en medio de una situación tan contraria a lo que ellos practicaban y creían, por todas las divinidades que estaban alrededor de esta iglesia, y esta iglesia estaba siendo un faro, iluminando el testimonio que ellos de manera perseverante querían estar proyectando a todas las personas. Hermano, es que cuando nosotros lo pasamos mal, no es para que nosotros huyamos, sino para que nosotros nos llenemos del Señor, en la decisión que hemos tomado por el Señor, para seguir hacia adelante, no para huir. Y es que nosotros somos dados a veces a pensar así, bueno, como la cosa va mal, pues yo me agarro a esto para no seguir a Cristo. No, es todo lo contrario. Si la cosa va mal, aprieta los dientes, agárrate al Señor y sigue para adelante. Y acuérdate de muchos que pasaron más que tú y se mantuvieron firmes en medio de las situaciones tan adversas que vivieron. Hermano, dice William Barclay, este comentarista bíblico, él dice, el principio de la vida cristiana no es la retirada, sino la conquista. El principio de la vida cristiana no es la retirada, sino la conquista. Hermano, ¿qué pasaría si entrase por aquí, en la puerta? Yo me estaba acordando cuando estaba preparando el mensaje. ¿Qué pasaría si entrase por la puerta un musulmán con un rifle de asalto y preguntara aquí a todos nosotros, ¿quién es aquí cristiano? ¿Cómo nosotros responderíamos a una situación de esta manera? Bueno, yo no sé, no te quiero poner para que tú lo digas, solamente para que lo pienses, pero yo sé lo que esta iglesia respondería en momentos tan difíciles que pasó en su historia. Y no solamente esta iglesia, sino otras iglesias y otros hermanos que padecieron por Cristo hasta saber lo que realmente les esperaba por estar proclamando el nombre del Señor. Sabían que iban a morir por ello y aún así seguían hacia adelante y morían por Cristo. Y hermano, esto nos debe de animar para que nosotros pongamos nuestra fe en el Señor. Para que nosotros descansemos en el Señor. Para que nosotros nos rindamos de esta fe en el Señor. No tienes que hacer nada. Solamente rendirte para que el Señor te tome. Hermano, me acordaba de esta ilustración, de esta historia que decía que había un equilibrista y que él tenía esta virtud de pasar por grandes distancias y contra más altura tuviera ese cable por donde él andaba, mucho mejor para él. Y había tanta gente observándolo en esa pericia que iba a hacer de pasar de un piso a otro, desde la azotea de un piso donde estaba ese cable hasta el piso que estaba justamente al lado, pero con una distancia bastante grande. Pues la gente estaba allí abajo observando cómo él iba a pasar. Y él pasó y la gente pues aplaudían porque había hecho algo que otros no habían hecho. Y él lo complicó más y él dijo así, dice, mira, pues ahora voy a coger con una carretilla y voy a hacer el mismo trayecto, pero de vuelta, con la carretilla vacía. Y pasó con la carretilla y la gente ovacionaba más a este hombre en lo que estaba haciendo. Y el equilibrista hizo un desafío para toda la gente y dijo, mira, lo voy a volver a hacer, pero lo voy a hacer con una persona voluntaria que se ofrezca para que yo la cargue y para que yo pase con ella para el otro extremo. ¿Hay alguien entre ustedes que se ofrezca voluntario para ello? Nadie se ofrecía. Un silencio por un momento, hasta que un niño de allí de la multitud salió. Y él quiso y accedió para subirse en esa carretilla y para que este hombre pudiera pasar con él desde una punta a la otra. Y efectivamente lo consiguió, la gente aplaudiendo, y le preguntaron al niño, ¿cómo tú has hecho lo que has hecho? ¿Cómo tú te has puesto en esa carretilla
y este hombre extraño te ha llevado de un lugar a otro. Y él dijo, no es un hombre extraño, es mi padre. Y yo confío en mi padre. Y es por ello que yo me he puesto en la carretilla, porque sé quién estaba llevando la carretilla. Es mi padre. Hermano, la fe es poner la confianza en el Señor que nos lleva. Y nos lleva sin nosotros hacer nada. Solamente tenemos que tomar la decisión de ponernos en sus manos para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos lleve adelante. Hermano, piensa por un momento si los cristianos de los primeros días no hubieran salido huyendo cada vez que hubieran sido perseguidos, si ellos hubieran huido, hermano, nosotros no hubiéramos conocido la palabra del Señor. Hermano, fue porque ellos permanecieron fieles al Señor y porque siguieron testificando del Señor y fueron a donde tuvieran que ir, sea buen sitio o mal sitio, iban para proclamar el Evangelio de salvación, en esa osadía, en esa valentía, en esa fortaleza que le daba el Espíritu Santo para que lo hicieran y para que nosotros al día de hoy conociéramos la palabra de verdad. Así que, hermano, tenemos que seguir adelante, poniéndonos en las manos del Señor para que el Señor nos siga bendiciendo y ayudando en ello. Hermano, siguiente punto, el Señor reprende a los creyentes. Versículo 14 y versículo 15. Ahora vamos a ver la cara opuesta a aprobar, a alabar lo que estaban haciendo bien esta iglesia. En el versículo 14 dice, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hermanos, estaban aquí grupos en medio de la iglesia que eran y son calificados aquí en la palabra del Señor como la doctrina de Balaam. Hermanos, si queremos saber más sobre la doctrina de Balaam, podemos leer el número del 22, del capítulo 22 al capítulo 25, del capítulo 22 de Número al capítulo 25, y se nos enseña ahí que Balac, moabita, contrata los servicios de Balaam, el profeta, con el deseo de que Balaam maldiga a sus enemigos. Y Dios se lo impide para que Balaam lo haga. Dios le impide a Balaam que esté maldiciendo a los enemigos de Balac. Así que lo que hace, después de tantas veces, Balaam le da una estrategia sutil e indirecta para conseguir su objetivo a Balac. Le dice, mira, hay una manera. Esta manera es que tú envíes tus mujeres a tus enemigos y ellas forniquen con los israelitas. Y después de esto, ellos van a hacer también que rindan culto a los ídolos y presenten ofrenda a los ídolos también. De esta manera, tan sutil, pereció lo que fueron los enemigos de Balac. Esta práctica tan dañina, de tanta maldad, estaba existiendo en medio de la iglesia de Pérgamo. Y no solamente esta doctrina, sino también la de los nicolaitas. Aquello que la iglesia de Éfeso, cuando vimos la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? La iglesia de Éfeso se negó a tenerlo entre ellos. Pero esta iglesia no, esta iglesia los permitió en medio del seno de la iglesia tener a esta falsa doctrina en medio de ellos. Hermano, esto nos lleva a tener cuidado con las apariencias que parecen una cosa y después no es lo que dicen ser. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos en el que tenemos que evaluar bien quién es quién y lo que trae consigo dentro de sí mismo y las doctrinas que hay al día de hoy, para que esto no se vaya creando una falsa doctrina en medio de la iglesia del Señor y se divida y pierda la esencia de santidad la iglesia por causa de falsa doctrina.
Dejemos de agradar a Dios por la falsa doctrina, por decir a las personas, no pasa nada, vení para acá. No, cuidado con lo que trae esas personas, hermano, porque puede ser que estemos metiendo sin querer un caballo de Troya dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan de la historia del caballo de Troya? Los griegos estaban enfrentados a los troyanos y los griegos, como una estrategia, presentaron un regalo con grandes dimensiones de un caballo y los troyanos, cuando vieron esto, dijeron, ¡guau! Ya vencimos a los griegos. Este es el regalo que hemos recibido de nuestros enemigos porque ellos se han rendido a nosotros. Vamos a meter este caballo dentro de nosotros y hoy lo vamos a celebrar con mucha alegría, con mucho vino y vamos a disfrutar. Fue tanto la depravación de esa noche que durmieron todos por causa de todo lo que habían bebido. Y en ese momento que estaban todos dormidos fue cuando salieron del caballo todos los soldados griegos que estaban escondidos allí y dieron muerte a todos los que estaban sin defensa en esos momentos, por el estado en el que se encontraba de tanta fiesta. Hermano, esto mismo nosotros tenemos que tener y tomar cuidado para que la iglesia del Señor sea siempre santa y siempre se aplique aquí, seamos buenos expositores cada uno de nosotros para presentar la palabra del Señor, que es toda justicia, para decir, esto no es de Dios, esto no, aquí dentro de la iglesia, no, aquí la iglesia busca adorar al Señor en espíritu y en verdad, busca agradar al Señor, y si tenemos que ser los que somos al día de hoy, pues gloria al Señor. No nos importa el número, lo importante es que nosotros queramos que la iglesia sea iglesia del Señor y no cualquier otra cosa, porque a nosotros no nos debe de importar el número. Hombre, siempre es bueno y nosotros queremos una iglesia llena de personas, de almas que se arrepientan y que busquen al Señor con sinceridad. Pero hermanos, si no lo tenemos, lo más importante es lo que tenemos actualmente y perseveramos en el Señor, porque yo estoy seguro, y los hermanos tienen que estar conmigo en esto, de que el Señor nos va a honrar por tener esta seriedad, esta responsabilidad y este temor al Señor, de hacer lo correcto y no permitir lo incorrecto en el medio de la iglesia. Hermanos, ¿se acuerdan de 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 18, cuando echaron a Himeneo de la iglesia? Nosotros vemos en la palabra del Señor, y podemos leer ahí, en el capítulo 1, versículo 18 al 20, dice la palabra del Señor, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermano, había dos personas que formaban parte de la iglesia, que eran hermanos de la iglesia, pero se fueron desviando a tal punto que la iglesia tuvo que decir, mira, ya que no cambiáis, ya que por las muchas veces que hemos hablado con vosotros y ustedes seguís persistiendo en esta doctrina, ahí tenéis la puerta. Entregamos a Satanás porque lo que nosotros estamos practicando aquí no tiene nada que ver con lo que ustedes estáis enseñando y estáis reivindicando querer enseñar en el medio de la iglesia. Así que no podéis seguir con nosotros en este lugar. Lógicamente, hermano, nosotros siempre partimos del principio. Y esto lo debemos de recordar, que empezamos con el amor, con la misericordia, que el Señor nos enseña a tomar de la mejor manera estos asuntos para hablarlo con amor con las personas que están haciendo lo incorrecto para que se arrepientan, teniendo siempre nosotros en cuenta que puede ser mañana uno mismo. Mira lo que dice también en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tratando con el hermano como si tratáramos con nosotros mismos. Tratando con el hermano como nos gustaría que nos trataran a nosotros, ¿verdad? Ese es el principio. Hermano, siguiente punto. El Señor exhorta a los creyentes. Capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra del Señor, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermano, decía el comentarista, este autor tan
tan famoso y tan reconocido como es John MacArthur, que la manera de vida para que la persona se arrepienta es para que esta persona sienta dolor de aquello que ha hecho mal. El arrepentimiento te lleva a sentir dolor, te lleva a sentirte que lo has hecho mal. Te lleva a decir, vaya, ¿cómo yo he podido caer en esto? Te lleva a lamentarte de tu pecado. Si tú quieres ver realmente una persona que está pidiendo sinceramente perdón, es la que le cuesta trabajo porque siente hasta vergüenza del dolor que ha causado. Se siente mal consigo mismo de haber hecho lo que ha hecho. La iglesia tiene que predicar y tiene que enseñar de esa manera para incomodar el corazón de aquel que no presenta un corazón penitente, un corazón que se arrepiente, para que escuchando la palabra se vea confrontado con su pecado y se lamente de sí mismo y sienta el dolor para pedir perdón con lágrimas en los ojos. Dice esta definición de arrepentimiento: arrepentimiento verdadero son la convicción y contrición de pecado, la conciencia de haber rechazado y deshonrado a Dios, la aceptación sin excusa de la propia culpa y el anhelo de abandonar el estilo de vida pecaminoso. La aceptación sin excusa. ¿Por qué? Esto me gusta porque a veces nosotros pedimos perdón, pero estamos justificando el por qué lo hemos hecho mal. Entonces no te estás arrepintiendo, te estás excusando, estás diciendo, perdón sí, pero yo pensaba, yo creía, es que lo otro. No, si te arrepientes, te arrepientes. Y te arrepientes sin dar pero, sin dar excusa ni nada. Oye, soy lo que soy, he metido la pata, me he equivocado, lo he hecho mal. No me voy a excusar, no voy a reblandecer lo que debe decirse tal cual es. Lo he hecho mal. Y te pido perdón porque me siento mal con lo que ha pasado en mi vida. Y ya por último, hermano, y ya este es el último punto, el Señor les da promesa a los creyentes. El Señor les da promesa a los creyentes. En el versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermano, lo que la palabra del Señor está aquí describiendo tres aspectos, simbologías que nosotros debemos de interpretar a la luz de lo que significa de acuerdo al contexto de la palabra del Señor. Primeramente está aquí hablando del maná escondido. Al que venciere se le dará, dice la palabra del Señor, al que venciere daré a comer del maná escondido. Hermano, este maná escondido nos recuerda del maná que fue alimentado el pueblo de Israel durante el desierto. Este maná para nosotros en nuestro día, y lo será para siempre, para la eternidad, y disfrutaremos cuando estemos en la presencia del Señor, de la presencia del Señor. Y mientras tanto, este maná es el que nosotros tomamos de la palabra del Señor. Cuando el Señor dijo en Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La piedrecita blanca, hay diferentes definiciones, como decir que era la piedra que se le daba a una persona cuando llegaba a la meta, juntamente con otra, podría ser como la corona esta de laurel, que se la daba a aquellos que vencían, que ganaban, que llegaban a la meta el primero. También había esta piedrecita blanca como reconocimiento, como si fuera una medalla que recibía el ganador. También la piedrecita blanca, juntamente con las piedrecitas negras que había en este tiempo, manifestaba lo que era la pureza, lo que era la santidad, lo que era el beneplácito de decir sí a algo que estaba bien. También la piedrecita blanca, dicen algunos que pertenecía al pectoral que se ponía el sumo sacerdote. Pero hermano, yo me quedo con esta definición, que esta piedrecita blanca es el billete de entrada para nosotros estar en la presencia del Señor por siempre y para siempre gozando de su presencia.
como el nombre nuevo también, es el nombre nuevo que nosotros tenemos desde el momento que conocemos al Señor y lo mantenemos hasta estar delante de la presencia del Señor. Hermanos, lo que aprendemos, y ya concluyendo aquí, lo que aprendemos de esta iglesia, a no permitir que acampe el pecado sin ser tratado en el medio nuestro, ya sea en la iglesia, ya sea en tu casa. Nosotros tenemos que ser luminares y tenemos que manifestar la santidad y la justicia de Dios, sea donde nosotros nos movamos. Tenemos que estar siempre presentando al Señor en medio de donde nosotros nos encontremos, porque de esta manera el Señor será glorificado y será exaltado. Pero no podemos convivir el pecado con la santidad. No podemos mezclar una cosa con la otra y darlo por válido, diciendo, no, yo es que te respeto y por eso tú estás conmigo. No. Vamos a dejar una cosa clara. El respeto es el respeto, pero yo no puedo comulgar por medio del respeto con cosas que están mal. Yo no puedo hacer cosas que están mal por causa de decir que estoy respetando. No. El respeto me lleva a considerar a la persona, pero no a comulgar con esa persona y con su pecado. Yo tengo que tener siempre una línea de división para saber dónde se queda la persona y su pecado y dónde me quedo yo y lo que yo creo y lo que yo pienso, para que yo esté confortado en la presencia del Señor y disfrutando de la presencia del Señor sin que haya ninguna interferencia por yo permitirle que invada mi espacio de santidad. Y esto tiene que estar claro. ¿Por qué? Porque el Señor va a pedir cuenta de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de hacer las cosas, de nuestras decisiones que nosotros estamos tomando. Así que, hermanos, que esto es serio. Muy bien, hermanos, pues vamos a terminar orando al Señor para que el Señor nos dé siempre discernimiento, nos dé sabiduría y posición ante todo para que nosotros sigamos honrando al Señor. Vamos a orar, nos ponemos en pie. Señor, te damos las gracias en esta tarde por esta palabra que tú hablas a nosotros también, como tú hablaste a la iglesia en Pérgamo. Nosotros estamos recibiendo esta palabra tuya, Señor, para que nosotros andemos de acuerdo a lo que tú nos enseñas, porque de esta manera estaremos adorándote y adorándote con la verdad, adorándote con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, sin que haya áreas de doblez en nuestro corazón, porque queremos ser tal cual deseamos ser solamente de una cara delante de ti. Y aunque no estemos aquí, Señor, estemos también con el temor, con el temblor, Señor, cuidando de este regalo que tú nos has dado a cada uno de nosotros, que es la salvación. Señor, queremos estar cuidando de nuestras lámparas para que siempre estén llenas para el día que tú vengas por cada uno de nosotros. No nos queremos relajar, no nos queremos conformar a lo que ya sabemos. Queremos seguir buscándote, queremos seguir, Señor, pidiéndote que tú nos sigas enseñando. Queremos, Señor, y deseamos, Señor, tener humildad para que nosotros no caigamos en este sentir de orgullo por el tiempo que llevamos conociendo y por las muchas predicaciones que ya conocemos, Señor, pero nosotros entendemos que cada vez que nos presentamos delante de ti, nos debemos de presentar como pobre, como mendigo, como el que no tiene nada, para que tú nos llenes de todo lo que tú tienes en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, para que no se apodere de nosotros la altivez, no se apodere de nosotros, Señor, cualquier espíritu que se mueve en esta sociedad, en este mundo, y nos interfiera de seguir teniendo comunión contigo, Señor. Queremos guardar tu nombre en nuestros corazones sin olvidarnos de ti, Señor, porque el estar recordándote siempre nos va a ayudar para seguir adelante, creciendo en esta fe que deseamos tener en tu precioso y glorioso nombre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia aquí presente y toda iglesia, Señor, que con el deseo de hacer tu justicia, Señor, te adora y te busca, Señor, para que tú seas siempre el Señor de la gloria de todo tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.